Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Hernán Reyes. Él es sociólogo y analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política que vive el Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo analizar el panorama político que vive el país en medio de un juicio político al presidente Guillermo Lasso? Hoy terminan el tema de las pruebas, los descargos que tienen que presentar los acusadores y el que se defiende, que es el presidente de la República. El presidente no va a ir a la asamblea, van sus abogados. No sé por qué él evita ir a la asamblea, como que algo teme. La situación es ciertamente, yo diría, complicada. Crítica, porque más allá del procedimiento, del estado de cuestión, digamos, que está, por lo que está pasando el juicio político, más allá inclusive del resultado del juicio político, a mí particularmente me parece que por lo que se va viendo, y esto lo dije inclusive hace un par de semanas, y ahora me ratifico con más razón todavía, el desenlace va a ser la permanencia de Lasso en el poder. Más allá del juicio político, digo, el país sigue sumido en la ingobernabilidad. Creo que los ecuatorianos, el día después de la resolución del juicio político, si se queda o si se va, Lasso va a ser, digamos, un elemento menor respecto a la situación de estancamiento, de estancamiento económico, de inseguridad pública generalizada, de incertidumbre política y de debilitamiento institucional. Eso es lo que está pasando en el Ecuador en estos momentos, donde, digamos, cada vez se alzan más voces que plantean que fundamentalmente el país se cae a pedazos. Eso es lo que sucede en la práctica, que ya no tenemos un país manejable, un país donde la gente pueda tener ni siquiera una seguridad mínima, básica, de poder salir a trabajar y volver vivo a su casa. Así de simple. Entonces, a mí me parece que más allá del desenlace del juicio político y de todos los intríngulis y todos los vericuetos que parece que tiene, incluyendo las muestras más deleznables de la política, como es la compra-venta de conciencias, por ejemplo, o esas negociaciones oscuras que el gobierno de turno está haciendo para salvar su cabeza. Más allá de eso, yo creo que la situación estructural de crisis que vive el Ecuador va a mantenerse hacia adelante. Es preocupante lo que usted nos está diciendo. Y bueno, el presidente de alguna manera está haciendo ciertos cambios dentro de su gabinete. Ayer posesionó al nuevo secretario, o bueno, hoy lo va a posesionar, ayer lo anunciaron, al nuevo secretario de Seguridad del país, y ya no solo va a tener un secretario de Seguridad, va a tener a un consejero de Seguridad, el general Paco Moncayo, general retirado del Ejército. Por allí se dice, no hay ninguna prueba, pero se habla de que este es el acuerdo que hay con la izquierda democrática. Si el presidente de la República está dando ciertos espacios a partidos o movimientos políticos, ¿cómo gobierna el presidente si ya de a poco se va quedando sin espacios para gobernar, si en caso se salva del juicio político? Yo diría fundamentalmente va a ser un gobierno, si es que se queda, digo yo, y si es que no aplica la muerte cruzada, que también es una posibilidad, luego de que se salve en el juicio político, aplique la muerte cruzada. Yo también lo he dicho porque me parece que esto cerraría, digamos, este ciclo de un presidente absolutamente desgastado, resentido con la sociedad ecuatoriana, resentido con el sistema político y con los demás actores con los que él finalmente se terminó peleando. Pero yo digo, va a ser un gobierno que va a gobernar absolutamente secuestrado y atado, y lo que es peor, respondiendo a una fuerza política con un determinado grado de poder,
sino respondiendo a acuerdos muy puntuales y a votaciones muy específicas, a voluntades muy particulares, que son las que precisamente él está buscando en este momento conseguir en la Asamblea Nacional. Es decir, a un cúmulo de actores políticos que muchos de ellos no responden sino a su propio interés personal, que a la larga van a ser definitorios para que él pueda terminar en un verdadero viacrucis, 2 años prácticamente que le quedan. Así que a mí me parece que la atención de todos está ahora centrada en el juicio político. No me parece que es lo principal. Creo que es un proceso que no está marchando de la mejor manera, y no está marchando de la mejor manera por múltiples razones. Una de ellas es que hay un grado altísimo de deslegitimación de la propia Asamblea Nacional, no podemos ocultarla, que afecta a todas las bancadas políticas y que finalmente ahora ha sido magnificado por la estrategia del gobierno, la estrategia comunicacional del gobierno, y que ha sido también opacado por la situación de inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos, que es la que precisamente nos preocupa más. Así que me parece que la parte política propiamente dicha del juicio en la Asamblea no es el elemento principal de la crisis que vive el Ecuador entero. Ahora, con respecto a lo mismo que justamente de la pregunta anterior, ¿qué pasa si Guillermo Lasso tiene ciertos acuerdos en este momento? Pero conocemos a Lasso, que es astuto. Lasso, cuando no tiene que respetar acuerdos, no los respeta. El caso del Partido Social Cristiano tuvo un acuerdo y que el Partido Social Cristiano lo llevó a la presidencia de la República. Podría ocurrir, digo yo, que en este momento está repartiendo ciertos ministerios, ciertos espacios de poder, pero resulta que una vez de que lo salvan del juicio, les dice después de un tiempo: chao, nos vemos, ahora yo voy a gobernar. ¿Eso puede ocurrir o no? A ver, primero, creo que Lasso no es astuto. Me parece que Lasso peca de una falta de pericia en la gestión política enorme. Y le puedo poner ejemplos. No fue astuto que Lasso finalmente hipoteque 3 años de gobierno, o casi 4, al haber dado la puñalada por la espalda al Partido Social Cristiano, que los llevó al poder en aras de hacer un pacto de última hora con el movimiento Pachacuti y algunos independientes, y nombrar a la señora Guadalupe Llori para una vergonzosa gestión al frente de la presidencia durante 1 año y más en la Asamblea Nacional. No fue astuto eso, porque fue haber perdido a un aliado natural en términos políticos e ideológicos. ¿Sería ser traidor? ¿Perdón? ¿Sería ser traidor? Sí, traicionó un acuerdo, traicionó una palabra, pero sobre todo traicionó la posibilidad de llegar a un consenso mínimo de gobernabilidad. Acordémonos que se habló insistentemente de que había conversaciones entre el correísmo, entre el socialcristianismo y el entrante presidente Guillermo Lasso para llegar a ponerse de acuerdo en puntos mínimos que le permitan a Lasso gobernar, pero que tengan que ver con las necesidades inmediatas y fundamentales que tiene el país. Eso fue lo que echó por la borda en esta falta absoluta de visión política que le caracteriza. Así que no creo que sea astuto. Esos compromisos a los que se ha metido, digo yo, ofrecer cargos menores en el aparato público, quizá cargos también a nivel de ministerios, para llegar a acercamientos con determinados sectores de los movimientos y de los bloques políticos, porque ni siquiera llega a acuerdos con todos los bloques. Van más allá de que él finalmente lo saque inmediatamente. El problema es que él no puede manejar el país. El problema es que su incapacidad le ha llevado a que finalmente él, en el plano personal inclusive, y esto yo lo resalto, no esté capacitado para poder conducir las riendas del Ecuador. Su estado de salud parece ser bastante precario por lo que se dice. Su estado emocional es evidentemente no el adecuado, y creo que su incapacidad en la gestión política completa el panorama. Por lo tanto, yo digo, más allá de que logre coyunturalmente salvarse, va a ser un triunfo realmente pírrico,
porque a la vuelta de la esquina, la Asamblea creo que tampoco va a poder aplicar después de la muerte cruzada, tampoco conseguirá los 92 votos que requiere. Pero más allá de eso, creo yo, el presidente Guillermo Lasso, lo más sensato que podría hacer a destiempo, inoportunamente, es decretar la muerte cruzada e irse, digamos, por la puerta grande, diciendo yo fui el que finalmente disolvió la Asamblea y en una situación de crisis me lavo las manos, cual Poncio Pilatos, me voy a mi casa a descansar, porque eso es lo que debería hacer el señor Guillermo Lasso, y finalmente dejo que otros vengan a sustituirme en el timón de esta barca que se está hundiendo. El problema es que al hacerlo, como ya lo han anticipado, y lo escuché al doctor Ollarte decirlo también, múltiples analistas políticos, dejaría abierta la puerta para un triunfo electoral del partido que más coherentemente ha manejado la oposición a este gobierno, que ha sido el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Y claro, yo creo que ese es el único impedimento que ha hecho que Lasso mantenga ese recurso constitucional sobre la mesa y no lo haya aplicado antes, y que ahora también puede ser que le disuada de ser aplicado una vez que termine lo del juicio político en la Asamblea Nacional. Doctor Reyes, Carlaro le saluda. Buenos días. Usted decía, que podríamos mirar que el presidente se va a mantener y que efectivamente ese juicio político, esa censura no se va a dar. Pero al presidente aún le quedan 2 años. ¿En qué condiciones podría gobernar? ¿Qué es lo que le esperaría al país? ¿Será que puede haber levantamiento social? Porque el pueblo contento no está. Problemas, muchos. A ver, los gobiernos de acá en el Ecuador, los gobiernos que han sido separados de su cargo, los gobernantes que han sido separados de su cargo, me estoy refiriendo a Maguad, a Lucio Gutiérrez, a Abdalá Bucaram, llevaron al país a situaciones críticas diferentes de la presente, pero finalmente iguales en el sentido de su gravedad, de su profundidad, y resultaron sacados de su cargo cuando esa indignación, ese malestar de la gente, que ahora también existe sin lugar a dudas, se juntó con la imposibilidad de encontrar una salida política por parte de los actores políticos llamados organizaciones. Ahí se juntaron los políticos y la ciudadanía y salieron de su cargo esos presidentes. Ahí ya no sirvió el apoyo o la promesa de apoyo que pudieran haberle hecho a esos presidentes las cúpulas de las Fuerzas Armadas, las cúpulas de la policía, que finalmente, digamos, son una cierta garantía en caso de manifestaciones colectivas de descontento y de movilizaciones ciudadanas, y esos presidentes salieron. Creo que ahora estamos en un momento similar, en el sentido de que hay un gran malestar ciudadano, pero a diferencia de lo que sucedió en los 90 y los inicios de este siglo, vivimos también una situación de enorme incertidumbre y descomposición social. Está muy debilitado la organización social, hay mucho miedo en la gente, este miedo que se ha ido construyendo cotidianamente por la situación de inseguridad y de violencia que vivimos. Lo que podría en un momento determinado quizá también ser un obstáculo para que haya una movilización, digamos que encabezada por el movimiento indígena, vaya tomando cuerpo y a la cual se sumen, como sucedió en esos otros levantamientos, digamos, y instituciones presidenciales por parte de sectores organizados de las ciudades. Esto me parece que puede suceder. Segundo, me parece que va a ser, si es que no se da y no resulta, digamos, una movilización enorme que finalmente termine de desestabilizar, lo que puede suceder es que estos 2 años prácticamente de gobierno que le quedan sean el ejercicio del poder de un gobierno, el otro día escuché y me gustó mucho el término, de un gobierno zombie, de un gobierno que es prácticamente un muerto viviente, un muerto en funciones, porque ya no tiene capacidad de decisión, nunca la tuvo, se le ha ido de las manos prácticamente el manejo de la economía, no la va a poder retomar porque eso significaría cambiar y modificar sustancialmente el programa político que quiere. Tampoco ha logrado imponer su modelo,
neoliberal de gobierno, y vemos que también esto ha generado descontento entre los sectores empresariales que no ven en absoluto la promesa de inversión extranjera, por ejemplo en el Ecuador, que no ven el tema de seguridad política que les había ofrecido Lasso, seguridad jurídica, perdón, para sus negocios, que no ven la posibilidad de confiar en un gobierno que a la larga no saben si dura o no dura. En ese sentido, yo creo que va a ser un verdadero calvario, no solamente para Guillermo Lasso y los que le rodeen, que cada vez son menos y cada vez tiene que echar mano más de personajes reciclados a la política, el nombramiento del general Paco Moncayo, con todo el respeto que se le puede tener, es un nombramiento absolutamente inadecuado. El general Moncayo puede saber mucho de estrategias de la guerra, pero no sabe de estrategias de seguridad pública y no tiene, digo yo, el conocimiento necesario para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico. En este momento están haciendo de las suyas en el Ecuador. No sabría decirle el nuevo secretario nombrado para la seguridad pública, pero sí existen cuestionamientos con respecto a su calidad, a su calidad personal. Hay acusaciones de que él tiene episodios antes de violencia intrafamiliar inclusive. Es decir, yo creo que hay este defecto de base del presidente Guillermo Lasso, que no es capaz ni de rodearse de la gente adecuada, ni de tomar las decisiones que debe tomar, ni de tampoco contar con el apoyo ni base social, ni tampoco con el apoyo de sectores políticos. Por ende, como digo, va a ser un gobierno que prácticamente camina, pero camina muerto, camina sin ninguna posibilidad, ni siquiera de llevar a cabo lo que, digamos, implícitamente quisiera llevar a cabo, que es, digamos, imponer un modelo empresarial, generar, como digo yo, inversión extranjera, cumplir con los poseedores, tenedores de los bonos de deuda externa, someterse a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, endeudando más al país, y por supuesto mermar todo lo que tiene que ver con política social y con aseguramiento de derechos de salud, de educación, etcétera, de las personas. Ni siquiera eso va a cumplir. Es decir, va a estar, yo diría, de tropezón en tropezón de aquí hasta que milagrosamente, si se lo hace, culmine su periodo. Doctor Reyes, usted decía algo, ¿no? La muerte cruzada está, digamos que detenida porque se teme darle apertura a la bancada de UNES y al correísmo para unas próximas elecciones, pero desde su criterio, ¿de pronto usted no cree que mantener al gobierno de Lasso 2 años más debilitaría aún más a una derecha que apoyó en su momento a Guillermo Lasso y que lo sentó en la silla presidencial? Seguro que sí, Carla, pero el problema es que aquí, desde el desconocimiento de Guillermo Lasso, yo supongo que lo último que se pierde es la esperanza. Guillermo Lasso creerá que lo que hizo mal estos 2 años puede revertirlo los 2 años que vienen. Seguramente eso cree, porque si no ya hubiera echado la toalla, ya hubiera botado la toalla. Y en ese sentido, algo que en política es prácticamente imposible, yo digo, remontar una pérdida de credibilidad y de aprobación de su gestión que llega a niveles impresionantes, creo que debe estar, no sé si llegará al 5% la aprobación ciudadana a la gestión de Lasso, es algo, yo diría, casi matemáticamente imposible. Por más que se rodee de los mejores asesores, no puede revertir esa tendencia que ya es prácticamente una caída libre. Mejorar las relaciones con los actores a quienes, como se dice, traicionó, mintió, incumplió compromisos, a los cuales han sido utilizados de manera instrumental cuando él ha querido y dejados de lado cuando él ha querido, tampoco lo puede hacer. Esos actores ya no confían en la palabra de Guillermo Lasso, no confían en su capacidad como gobernante y por lo tanto también yo creo que está íngrimamente solo en la gestión del gobierno. Por eso, como digo, lo único que le queda a Lasso es la esperanza. Una esperanza, yo diría, absolutamente cargada de improbabilidad y por ende yo creo que los que vamos a pagar la cuenta, los que vamos a sufrir, digamos, en carne propia esta lamentable situación, esta lamentable permanencia del presidente Lasso frente a su gobierno, lo ideal habría sido que renuncie y renuncie mucho antes. Somos los ecuatorianos, que no veo visos de solución, perdonen que sea esta visión quizá extremadamente pesimista, porque por un lado no veo que la salida se dé en la Asamblea, lamentablemente,
habría sido bueno que se dé, pero no creo que se vaya a dar. No creo que tampoco se vaya a dar por la aplicación ni por parte de Lasso, ni por parte de la Asamblea de la muerte cruzada. Y creo que esa muerte lenta, digamos, que va a tener el gobierno, va a ser una muerte lenta para los ecuatorianos. Ya vemos, se han disparado las cifras de migración, se han disparado las cifras de violencia en todos los sentidos, se han disparado las cifras de incertidumbre, de inseguridad que tiene la gente, que tiene el sector económico, y por ende creo que vivimos un país que ha dejado de ofrecer la seguridad mínima para vivir en él. Sin duda alguna, al país nos queda tratar de conseguir un respirador artificial para poder sobrevivir a lo que le queda al presidente Lasso. Pero luego de esto se puede ir en 20 días, como se puede ir en 2 años el presidente Lasso. Doctor Reyes, ¿hacia dónde va la tendencia? ¿Qué le queda a la derecha? Porque definitivamente la derecha quedó muy mal parada. Tenemos un bloque progresista unido, más allá de que puedan tener sus intereses personales, se han mantenido unidos, han hecho una oposición, tienen un voto duro. ¿Qué le quedaría al resto? Al resto, porque tenemos un Pachacutic ni de aquí ni de allá, dividido, una izquierda democrática también, independientes también, social cristiano que tambalea dentro de sus bases. ¿Qué le queda a la derecha? A ver, creo que el problema es más grave todavía. El problema empieza con una gran desafección, con un gran rechazo que se va ampliando día a día de la ciudadanía hacia la clase política en su conjunto. Y ahí hablo yo de derecha, de centro y de izquierda. Si es que los políticos, digamos, no logran mirar ese panorama con claridad y no hacen una profunda autocrítica de qué es lo que han hecho mal y qué no está funcionando para nada en el sistema político, yo creo que el tema ni siquiera va a solventarse por la llegada de un gobierno de tinte progresista que a la larga va a verse enfrentado también a un nivel muy grande de desconfianza ciudadana y de esta tendencia a perder legitimidad muy rápidamente. Estoy pensando en casos como, por ejemplo, el caso argentino. El gobierno del presidente Fernández llega luego del fracaso, diríamos, de la derecha macrista en el gobierno argentino, y sin embargo ahora, evidentemente ya le faltan escasos 8 meses, digamos, para terminar su mandato. Los niveles de aprobación ciudadana de este gobierno progresista, que, sin embargo, de haber tomado una serie de medidas de carácter y de corte social importantes, no ha logrado salir del laberinto del descrédito de la política. Eso mismo le puede suceder a un gobierno, digamos, de corte progresista. Pensemos que viene el correísmo, como tantos lo están diciendo, tantos analistas, algunos solazándose y otros dándose golpes de pecho. Pero supongamos que en 6 meses o en 2 años gana el progresismo, que sería evidentemente la fuerza más organizada que hay quizá en el país. Se va a enfrentar a esta misma situación y eso es grave. A mí me parece que el resto de fuerzas políticas van a salir muy mal paradas. Eso podría devenir también en una especie de fragmentación en la representación en la Asamblea Nacional, lo que vuelve todavía más complicado que esta función del Estado pueda funcionar de manera adecuada en búsqueda de consensos mínimos. El país requiere consensos mínimos para salir de la situación en que estamos. Y a mí me parece que, como dije antes, unas demandas sociales insatisfechas, enormes, que han sido hasta ahora canalizadas fundamentalmente por el movimiento indígena, no se correlacionan con una fuerza política alternativa que podría y debería ser la que finalmente tome la posta. Si es que el progresismo, si es que la revolución ciudadana triunfase, ojalá, digo yo, saque lecciones de los errores que cometió especialmente en la última etapa del gobierno de Rafael Correa. Cometió errores gruesos y entre ellos fue irse alejando paulatinamente como Estado de la sociedad civil, irse alejando y rompiendo con los movimientos sociales y por lo tanto ir desoyendo demandas ciudadanas que a la larga fueron inclusive decayendo.
A mí me parece que lo ideal sería que, digamos, en estos 6 meses, si es que hay alguna salida abrupta de Lasso, o en los 2 años que restan de su gobierno, vaya generándose un frente que no sea únicamente encabezado, dirigido y ordenado por el movimiento progresista, que sea un frente más amplio. No le alcanza al movimiento progresista, a la Revolución Ciudadana, ir sola a gobernar. No le va a alcanzar. La situación del país es demasiado grave y requiere acuerdos con otros sectores, que fue algo que no hizo el correísmo. ¿Con Pachacutic? Con un Pachacutic renovado, no con estos no asambleístas. Son los que están en este momento entre que sí y que no, que hoy estamos con el juicio y que mañana no estamos. Dejemos de lado a estos asambleístas de Pachacutic, la mayoría de los cuales creo que evidencian los mismos vicios, los peores vicios de la política: el oportunismo, el interés particular, el negociado, etcétera. Se salvan unos pocos. Yo estoy pensando en la posibilidad de que Pachacutic cambie de timón. Estoy pensando en la posibilidad de que haya un proceso de depuración interna. Fijémonos que creo que este próximo fin de semana mismo ya se da el proceso de elección de la nueva Coordinación Nacional de Pachacutic. Espero que el candidato más racional y más ético sea el que finalmente triunfe, que no sea la señora Cecilia Velázquez, acusada ahora de estas negociaciones absolutamente oscuras y antiéticas, que no sea el señor Herrera, que ya ha usufructuado de las mieles del poder en Pachacutic, y que finalmente Pachacutic se convierta o retorne a ser lo que finalmente empezó siendo: el brazo político, la representación electoral del movimiento indígena, que, como vimos en octubre del 2022, del 2019 y en junio del 2022, es el movimiento social más organizado y es el que finalmente, en los 10 puntos que levantó, recogió las demandas del pueblo ecuatoriano. Así que yo abogo por la posibilidad de creación de un frente amplio de carácter progresista, donde no solamente intervenga la Revolución Ciudadana, sino intervengan también estas otras fuerzas políticas, donde se depure este oportunismo, se depure el caudillismo, se corrijan errores que se cometieron en el pasado y que finalmente piensen primero en el país y en la situación catastrófica de la que deberían sacarnos. Doctor, analizar las posturas de ciertos asambleístas del bloque de Pachacutic, ahora que estamos hablando de Pachacutic, del mismo jefe de bancada, Mario Ruiz, que hasta hace unos 6 meses él tenía una postura distinta, él era del bloque o del ala rebelde de Pachacutic, pero que de repente cambió, pegó un salto y se fue al otro lado. Con ellos conversar para acuerdos futuros. Salvador Quispe, otro también, que lo que hace es que cuando lo vemos que interviene, insulta al correísmo, a UNES, los acusa de que defienden a su amo, que es prófugo de la justicia. Bueno, en fin, con este tipo de políticos va a ser difícil llegar a acuerdos. A ver, hay 2 elementos que han conspirado contra esa posibilidad. El uno es de carácter más estructural. Estas prácticas sucias propias de la política ecuatoriana en los últimos tiempos, que van desde la denominación del hombre del maletín, una verdadera vergüenza a nivel internacional hablar de esta figura metafórica, pero que finalmente no hace sino expresar a la presencia de operadores y operadoras políticas al interior de la Asamblea, que en una operación de toma y daca compran y venden conciencias. Esa una cosa. Y evidentemente esto imposibilita, esto condiciona negativamente la posibilidad de conversar con muchos de los asambleístas de Pachacutic que usted ha nombrado y que finalmente están cediendo ante estas presiones antiéticas, indebidas, pero finalmente eficaces que ejerce el gobierno de Lasso. Pero por otro lado está otro obstáculo: la presencia todavía de una ideología difusa llamada anticorreísmo. Algunos de estos asambleístas quizá no se estén vendiendo, de Pachacutic me refiero, no se estén vendiendo por cargos públicos, no se estén vendiendo por alguna prebenda o por algún privilegio. Quizá algunos de ellos están convencidos de que el correísmo es poco más el diablo en la tierra. Y en ese sentido, mientras no se expulse de esas mentalidades tan estrechas
la idea de que hay partidos vetados, censurados, porque representan todo lo malo de la política, como en esta polarización que ha vivido el Ecuador, digamos, los últimos años, y entre ellos el correísmo, que es alguien con quien uno no debe juntarse, no va a haber posibilidad de conversar. Por eso yo digo, creo que es necesario un proceso de depuración de quienes están al frente de la coordinación de Pachacutic, porque el momento en que cambie la coordinación de Pachacutic, se va a poder poner orden en el bloque de Pachacutic, y los que no se irán por su propio peso, por su propia voluntad. Seguramente se alejarán del partido Pachacutic y quedará más claro el panorama. No importa que queden 5, 6, 7, 10 asambleístas alineados a una postura vinculada históricamente con las demandas sociales, que es el nacimiento de Pachacutic. No importa el número de asambleístas, pero esos serán la base de futuras conversaciones para poder generar un frente mucho más amplio que incluya a sectores diferentes que finalmente tienen en común el oponerse al modelo económico y político que la derecha ha demostrado que es fallido. Doctor, tengo unas declaraciones del general Paco Moncayo. Hace poco él habló justamente del tema seguridad del gobierno, cómo se está manejando la seguridad del gobierno, el tema de la seguridad aquí en el Ecuador, y él criticaba la política de seguridad del presidente Guillermo Lasso, quien ahora es el consejero de seguridad del presidente de la República. Esto fue justamente el 15 de abril. Quería poner justamente a rodar este video para que usted me dé un criterio de quien ahora es el consejero de seguridad de la presidencia de la República sobre lo que dijo en algún medio digital hace pocos días. Teníamos una superministra de gobierno responsable de la seguridad que incluso sacó al ministro de Defensa del gabinete estratégico. Después se crea un ministerio un ministerio del Interior, y lo crean como un ministerio de la policía. Un ministerio del Interior no es un ministerio de la policía. Es una gran persona, una muy buena persona el ministro, pero miren, es como que hubiera ahora dos comandantes en la policía. Ambos salen a dar las mismas informaciones. Un ministerio del Interior cubre competencias mucho más amplias, con autoridades locales, con la sociedad civil, con las academias, en fin. Igual, después de poco, crean una secretaría de seguridad. Se ha concedido los ministerios sobre la base de no sé qué méritos, porque la seguridad exige realmente una formación, una preparación de largo aliento. Entonces, una nueva medida en estas situaciones lleva a los mal pensados a creer que solo nos están poniendo este punto para ponernos a discutir, a debatir, mientras los grandes temas del país se quedan a un lado. ¿Cómo es que lleva el presidente de la República a alguien que ha sido bastante crítico a que sea ahora su consejero? Doctor. Yo estoy de acuerdo en dos cosas que dijo en esas declaraciones del general Moncayo. Una, creo que es importante acabar con este simulacro de dos cabezas en el tema de la policía. El ministro del Interior y el comandante de la policía no pueden disputarse el campo, y creo que es necesario unificar. Uno. Dos, me parece que él ha hablado en términos de lo que podría hablar un ministro del Interior, o mejor dicho, un ministro de gobierno. Él ha hablado en términos políticos. Creo que es importante pensar en políticas públicas, no solamente en la persona, sino en la estructura que va finalmente a manejar la seguridad interna del Estado. Lo que no estoy de acuerdo, quizá, es en lo que en la concepción que tiene el general Moncayo de lo que es seguridad.
Estoy de acuerdo también en que no nombró el presidente Guillermo Lasso a las personas adecuadas, y eso creo que es Vox Populi. El señor Diego Ordóñez era la persona menos adecuada y fue la persona que peor cumplió su tarea. Él debería dar cuentas de esto al país algún momento, y habría sido bueno el proceso de enjuiciamiento político a este secretario o exsecretario de Seguridad. Pero más allá de eso, me parece que el tema de seguridad del que habla el general Paco Moncayo es un tema de seguridad vinculado con la presencia de los militares y con la defensa de la soberanía nacional. No es la seguridad interna de la que está hablando. Y en ese sentido, llevarle de consejero de seguridad a mí me parece que puede distorsionar la idea. Creo que es una figura que tiene respetabilidad el general Moncayo todavía y que al mismo tiempo puede servir de comodín para poder negociar con sectores quizá de la izquierda democrática. Él no es de la izquierda democrática, acordémonos, pero es alguien respetado dentro de esa ¿Podría ser organización. una cuota el general Moncayo de la izquierda democrática en el gobierno? Sí, le repito, él no es de la izquierda democrática, pero es cercano a ese partido. Y podría ahora, como el Estado también se ofrece como bolsa de empleo para muchos de los familiares, amigos, etcétera, de los asambleístas, quizá por ahí también haberse generado un compromiso en ese sentido, tal vez desde la estructura inmediata de esa asesoría o quizá desde la propia Secretaría de Seguridad, si es que va en combo el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública y el nombramiento de este nuevo asesor en seguridad del gobierno. ¿Quién sería el gran negociador de la izquierda democrática o ex izquierda democrática, Andrés Vallejo? No sabría decirle, estaría entrando en el terreno de la especulación. Andrés Vallejo se lo ha visto que ha regresado al país y que ha conversado con personajes que estaban directamente involucrados en temas bastante álgidos en términos políticos. No sé si será él, a mí me parece que si es que es él, es alguien bastante dotado porque lo haría a control remoto desde la Embajada de Ecuador en España, a no ser que esté incumpliendo con las tareas de embajador y más bien sirviendo de negociador acá en el país. No sabría si es que es él particularmente, pero yo creo que ni siquiera es que hay un negociador en particular. A mí me parece que el negociador del gobierno, que ha resultado ser el ex socialcristiano Henry Cucalón, me parece que yo creo que conversa, como ha sido práctica del gobierno de Lasso, con múltiples actores políticos de diferente estatura, inclusive de diferente peso dentro de la organización política, y van atando cabos, le va diciendo, no, ya conversé con fulano de tal, a través de los operadores me refiero, ¿no? Ya conversé con fulano de tal, ya tenemos su aprobación, ya tenemos su cercanía, por lo tanto ahora solo faltas tú. Después va donde el tercero, ya conversé con fulano y fulana de tal, ahora faltas tú porque ya serían 4. Va donde el quinto y así sucesivamente. Entonces a mí me parece que no es que hay un gran negociador, a mí me parece que hay un cúmulo de pequeños operadores que están negociando directamente, ya no con partidos políticos, ya no con organizaciones políticas, ya no negociando inclusive sobre la idea de un gobierno, por ejemplo, de coalición, de la participación directa en el diseño de políticas públicas. No, sino simple y llanamente sobre la base más básica de cuotas de poder, de prebendas, de privilegios, de empleo o de cualquier otro tipo de recurso que finalmente sirvan para el asambleísta o para algún familiar suyo. ¿Se manejarían a través de cuotas en el poder, no a través de el hombre del maletín que va y les deja un fajo de billete? No, es que no hay eso. Eso es además complicado de que se dé. Podría eventualmente algún asambleísta pedir plata en contante y sonante en un sobrecito y guardarlo en el escritorio, pero eso es complicado. Ahora con tanta cámara, con tanta grabación, con tantos ojos que ven, paredes que oyen, es complicado. A mí me parece que más se refiere a negociar en silencio, por lo bajo, puestos, prebendas, cargos públicos, etcétera, etcétera. Gobernaciones, direcciones, viceministerios, subsecretarías y demás, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va, no es tanto el hombre del maletín. El hombre del maletín es una metáfora que yo creo que más bien ahora opera a través de múltiples personas que están rondando como asesores inclusive de asambleístas, que al mismo tiempo digamos, son los que se acercan en los propios pasillos y conversan con asesores de los otros asambleístas y terminan transmitiendo el mensaje que estos, digamos, funcionarios del gobierno, diría yo, empezando por el ministro Cucalón,
son lo que les interesa hacer, ¿no? Los mensajes de estos decisores, digamos, políticos del gobierno. Doctor, finalmente, me voy a saltar de coles a nabo. Fundamedios hace menos de un mes anunció que iba a certificar a los medios que dan información verificada, si no me equivoco fue el término que usaron, pero a través de una empresa, no sé si es una empresa de marketing que se va a encargar de hacer la respectiva certificación, e incluso ya ahora vemos que Vilma Traca pone en sus caricaturas certificadas por Fundamedios. ¿Cuál es el propósito que quieren hacer a través de esta fundación? Yo diría es ampliar su plan de negocios, sencilla y llanamente, es decir, expandir sus actividades comerciales. Fundamedios es una fundación, se supone, que sin embargo recibe financiamiento copioso del exterior, básicamente, y que a la larga se ha dedicado a dos cosas. Uno, a defender la propiedad o a los propietarios de los medios privados, utilizando todo el discurso de la defensa de los periodistas. De hecho, también tiene numerosos mensajes de defensa de periodistas que son atacados, pero solamente de algunos, a otros jamás los menciona. Y segundo, empezó en los últimos tiempos a hacer las veces de un medio de comunicación, tomando partido, elaborando noticias y sobre todo generando este espacio que se llama de chequeo informativo, de chequeo de la veracidad de información. Tanto así que funciona en Fundamedios, perdón la redundancia, algo que se llama Chequea Ecuador, que a la larga está revisando y monitoreando cuando aparecen noticias falsas y diciendo esta es una noticia falsa, esta es una noticia parcialmente falsa, esta es una noticia descontextualizada, aquí ya no hay la contraparte, bla, bla, bla. De eso han decidido ahora hacer más, yo diría, grande y visible su negocio. Y el negocio ahora es dar un supuesto sello de calidad, una certificación, como llaman ellos, a quienes den, digamos, noticias veraces, que cumplan una especie de ISO de la comunicación o ISO del periodismo. El Ecuador no requiere eso, los medios de comunicación no requieren eso. Difícilmente los anunciantes van a fijarse que tengan la certificación de Fundamedios para anunciar en los medios de comunicación o no anunciar. Esto se trata simplemente de ampliar el negocio, generar más visibilidad para Fundamedios, generar más cercanía de Fundamedios con los medios privados fundamentalmente. Yo he preguntado en otras entrevistas que me han hecho, esto debe tener un costo. Van a trabajar expertos supuestamente en certificación de medios. ¿Cuánto vale y qué medios pueden pagar esta certificación? Y suponiendo que sea un costo bajo, esta certificación, ¿por qué incluye la revisión y el monitoreo de políticas editoriales de medio? ¿Quién le dio a Fundamedios el derecho de poder revisar, de poder sugerir, de poder corregir las políticas editoriales de los medios para así darles una certificación? Entonces a mí me parece que efectivamente esto es una iniciativa que pretendió, digamos, ser una solución a los problemas hasta financieros por los que atraviesan muchos medios de comunicación en el Ecuador, y que a la larga yo creo que significa eso, una certificación que es ahora objeto inclusive de una caricatura permanente por parte de Vilma Traca. Yo particularmente creo que habrá muchos medios de comunicación que, conociendo la trayectoria de Fundamedios, su postura política, la defensa irrestricta que ha hecho de los medios privados y su ataque constante a toda forma de regulación racional de la comunicación, yo creo que habrá muchos medios de comunicación en el Ecuador que o no puedan pagar lo que les piden para esa certificación o no les interesa en absoluto tener ese bendito certificado de Fundamedios. Doctor Reyes, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. El doctor Hernán Reyes, sociólogo y analista político, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.